Buenos días. ¿Cuánto tiempo? 6 años son muchos años. 6 años son muchos años. Bueno, hoy, sábado 16 de agosto de 2025, a las 13:08 de la tarde, para la historia. Pues sí, mis queridos seguidores, 6 años son muchos años. Estos días, bueno, he vivido una serie de sensaciones agridulces, ¿no? Por unas bien, por otras que pueden ser dolorosas. Pero bien, es decir, a veces bien está lo que bien acaba, ¿no? Si acaba bien. Las buenas son, bueno, que he tenido la oportunidad, es decir, muchos, los que me conocéis, ya sabéis cómo soy yo. Esa capacidad de anticipación, ¿no? Pues me ha llevado a través de un compañero. Y eso es, lo sorprendente es eso, ¿no? Que a través de alguien que no es de aquí y que cuando tuve los primeros contactos con esa gente, tampoco lo conocía a él, pues a través de él he podido llegar a esos clientes, ¿no? Y me parece, pues bueno, es muy sorprendente. Lo que personalmente valoro es que es este compañero, Ferran, los que lo conocéis, pues tiene esa gran capacidad, una capacidad que para mí es espectacular de, de ser un eje, ¿no? Alguien que si no estuviera, las cosas no funcionarían, ¿no? Y lo digo porque a través, es decir, a través de él he llegado a una serie de trabajos de gente que ya había conocido, pues allá, pues, en estos inicios de mi carrera profesional, aquí en Valls, ¿no? Y fijaos cómo, es decir, pues una tasación en Bellavista, una tasación en Blancafort, las colaboraciones, dos colaboraciones con un compañero, ¿no? Interiorista. Eh, estos 3 días que lo he estado, digamos, sustituyendo, ¿no? En una dirección de obra en el Arbós. Sí, conocía al propietario, porque a través de otro cliente, del Vendrell, estuve allí, en esa misma nave, hace, pues, ¿por qué no decirlo? Pues a lo mejor hace 17 años. Hace 17 años, ¿no? No sé si el propietario se acordará, pero si se le acercó, si lo recuerdas, ¿no? Que se le acercó un chaval y, bueno, porque entonces tenía el pelo, mucho más pelo y muy oscuro. Es decir, más oscuro que ahora, ¿no? Ahora soy casi un abuelo, ¿no?
o un padre muy mayor, mm, pues si me recuerda, soy aquel chaval que se le acercó, que le dijo que tenía que comprar ese solar, que no comprara el del vecino, y que bueno, que las obras siempre tienen retrasos, siempre tienen cosas, ¿no? En ese momento fue un buen asesoramiento. Pero me ha sorprendido, ¿no? Que nos hayamos vuelto a ver 17 años después, ¿no? Que haya ido yo como, bueno, como una suplencia, pero he ido. Es lo que os decía muchas veces. Independientemente de cómo, qué hagamos, ¿no? O intentemos impedir que se produzca algo, ¿vale? Lo que es, lo que se va a producir se va a producir, ¿no? Es decir, lo que está escrito es inamovible. Es decir, no podemos, no podemos cambiarlo. Y aunque ataquemos por tierra o mar o aire para que eso no ocurra, se producirá de otra manera, ¿vale? Con lo cual, a veces es mejor que las cosas dejar que fluyan de una manera natural. Bueno, y esto pues viene a relación a un recuerdo con una niña, ¿no? Que conocí en el colegio. Y ese recuerdo, fijaos cómo es el cerebro, ¿eh? Cómo es el cerebro y la capacidad que tiene, ¿no? De almacenar datos. Nosotros podemos olvidar. Y olvidamos. Olvidamos porque, es decir, ¿qué es lo que mantenemos? Mantenemos lo que es día a día, ¿no? Que es rutinario, ¿no? Pero nuestro cerebro almacena todo. Todo lo que vemos. Palabras, imágenes, todo. Y bueno, pues a los 12 años os voy a explicar, ¿no? Y esto fue como os voy a explicar, ¿no? Hoy, a través de Facebook, pues recordé toda esa situación, ¿no? Un amigo del colegio, Jordi, que dibuja muy bien, es un gran dibujante. Es médico y además es un gran dibujante, ¿no? Tiene esa pasión personal del dibujo que bueno, que digamos, pero desde niño, desde pequeñito, ¿no? Y, y bueno, en el colegio, pues bueno, se ve como dibujaba tan bien, tuvo que hacer un dibujo, bueno, una cosa especial, ¿no? De alguna cosa conmemorativa, algo que se hacía en el colegio y tuvo que hacer ese dibujo. Y recuerdo, ¿no? Era un gigante. Pero en eso que un día, de una manera sorprendente, pues me dice la profesora que vaya a sustituirle, ¿no? Y fijaos ese símil de sustituir a Jordi, ¿no? En ese trabajo y sustituir a Ferran en esa dirección de obra, ¿no? Ese recuerdo se ha producido prácticamente paralelo. Bueno, pues os lo explicaré, ¿no? Tal y como lo he recordado. E incluso a él se lo dije, digo, gracias, en Facebook se lo dije, digo, gracias a tus dibujos he podido recordar una cosa que realmente era importante para mí, ¿no? Para él no, para él supongo que no tanto, pero para mí era importante. Y además, o sea, digamos que el detonante de todos esos recuerdos a lo largo de estos
2, 3 meses, ¿no? Desde que ese dibujo suyo en Facebook, pues hizo que yo recordara aquel instante de ese dibujo, ¿no? Pues me tocó sustituirle y os lo voy a explicar, la situación, ¿vale? Me dice la profesora, Rosa María Martí, ¿vale? Que tenía que sustituir a Jordi. Y Jordi entra, yo me iba para sustituirle y me dijo Jordi, a ver cómo lo vas a hacer. Y en ese momento entendí que había ahí gato encerrado, ¿vale? Yo, digamos, ahora lo demuestro menos, es decir, demuestro... ¿Por qué? Porque ya el tiempo te hace que la perspectiva de tus gestos, historias, sean de otra manera, ¿no? Pero en ese momento, pues, creo que todos los que estaban allí, todos mis compañeros, se dieron cuenta que yo me había dado cuenta de algo, ¿vale? Y estábamos en un colegio. Y bueno, en un colegio, ¿qué te puedes esperar? Cualquier actuación que hagas está sujeta a una aprobación o puede ser un examen, ¿vale? Y cuando Jordi me dijo esto, giré mi cabeza y me quedé mirando a la profesora. Y la profesora ni me miró, siguió con la cabeza al frente. Bueno, esto es así. Y yo dije, uff. Y entonces en ese momento estaba, bueno, recuerdo que estaba Francisco Martínez, Paco, ¿vale? Afuera, estaban en el pasillo dibujando, ¿vale? Se habían puesto en el suelo con un gran lienzo y un dibujo muy bien dibujado. Era un gigante, ¿no? Y unos niños al que le faltaba un elemento para acabarlo, ¿vale? Ya había 2 niños allí, una niña y un niño. Estaba Paco, Francisco Martínez y la profesora Dolors, ¿vale? Que era profesora de catalán, ¿vale? La señorita Dolors. Y bueno, yo, claro, yo no soy un buen dibujante, o por lo menos como era, digamos, de saber dibujar esos dibujos que él hacía, que Jordi hacía, de Son Goku, ¿no? O Superman, o todas estas cosas, ¿no? Él era un gran dibujante, sabía dibujar muy bien. Y entonces, bueno, cuando llegué yo allí, pues de alguna manera, pues tampoco sabía muy bien. Entonces me puse a mirar el dibujo, ¿no? Y, y bueno, a los 2 niños que había allí, la niña y el niño, les dije esto. Yo 12 años, ¿eh? Tenía 12 años. Bueno, hacer pruebas de color, ¿vale? Yo no era un gran dibujante ni nada de nada. Ir probando colores, ¿vale? Hasta que venga Jordi. Cuando vuelva Jordi ya os dirá lo que hay que hacer. Yo les dije esto. Y entonces me quedé mirando yo el dibujo, ¿vale? Para ver cómo tenía que atacar yo a ese dibujo, ¿no? Porque supongo que si estaba yo allí era porque tenía que hacer algo. Y ese dibujo, pues bueno, estaba todo acabado, muy bien dibujado, era un gigante y unos niños, ¿vale? Supongo que ese símil del gigante y los niños es el niño y la persona mayor, ¿no? De niño, pues tú entiendes que los mayores son los gigantes, ¿no? ¿Vale?
Y entonces, bueno, pues a ese gigante le faltaba un brazo. Había que dibujarlo, el brazo. Y en eso que Francisco Martínez, como me vio que estaba parado, pues me coge y dice, esto se coge así, un papel, y se prueba. Buah, y ostras. Y yo, joder. Pero, claro, tenía 12 años, ¿vale? Pero yo estaba intentando dibujarlo como lo dibujaba Jordi. Y eso es imposible, ¿vale? En- lo que intenté es entender el dibujo para poder dibujar, ¿vale? Pero Francisco Martínez, como me vio parado, bueno, esto se coge y se hace pruebas. Y Dios, se hace pruebas. Bueno, pues al final, pues acabé ese brazo. Es decir, se notaba muchísimo, ¿no? Estaba mal. Era un brazo, una mano, pero era la mano de un niño, ¿vale? Era un gigante, pero con una mano y un brazo dibujado como lo dibujaría un niño, ¿vale? No como lo dibujaba Jordi, porque Jordi dibujaba muy bien, ¿vale? Y en eso, que cuando ya, bueno, pues, supongo que acabó en las clases y tal, y entonces Jordi vino. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¡Ah! ¡Ostras, tío! ¿No? Pero aún así, no sé, supongo que Jordi no lo borró, evidentemente, pues no sé si se podía borrar. Y él dijo, bueno, cuando yo estaba así, apoyado en la pared, ¿no? Los niños, la niña y el niño estaban ahí. Y entonces la niña, bueno, previamente le había dicho, preguntado, a ver, qué años tenía, ¿no? Me dijo que tenía 8 años, ¿vale? Y, imaginaos, en vez de ir a dibujar, le pregunté sus años y le dije que era muy guapa. Con 12 años, ostras, qué guapa que eres, ¿no? Y el otro niño se sonrió. Y la verdad es que era una niña muy guapa, ¿no? Bien vestida, muy bien, morena, pelo liso. Y una voz, para su edad, con 8 años, que realmente era una voz muy bonita entonces, ¿vale? Muy de señorita. Y en eso, que bueno, pues viene Jordi y ella, ni corta ni perezosa, le dice, no tiene la culpa, los profesores la han obligado. Me defendió, ¿no? Y, claro, era una niña guapa, ¿no? Y yo así de pie, como diciendo, hostia. Y sin embargo, ese gato encerrado que os decía, ¿no? Que cuando me dijo Jordi, a ver cómo lo haces, ¿no? De repente dice Jordi, esto lo he hecho yo, I solo he fet yo. Reconociendo que era el dibujo, era suyo. Se ve que había que hacerlo así, ¿no? Pero él, como sabía dibujar, no podía hacerlo así. Y entonces quiso que otra persona lo hiciera. O le dijeron que otra persona lo hiciera. Y bueno, y me eligieron a mí. Nos sentábamos juntos y eso, ¿no? Bueno, después se iba diciendo, hostia, qué cabrón que eres. Qué cabrón, qué cabrón. Y en esto que estaba Rafa, era otro amigo del colegio, y dice, eso no es malo, eso quiere decir que eres amigo suyo. Pues sí, se ve que, bueno,
había que hacerlo así, ¿vale? Había que, bueno, ese trocito que dejó sin acabar, había que acabarlo de esa manera. Y se echó a reír porque decía, parece que había quedado como corto, ¿no? Es decir, un brazo corto, era un gigante, claro, era un gigante y tú lo miras desde abajo, ¿no? El brazo era, eh, lo veías, ¿no? Como si... Yo le quería haber dado movimiento, pero claro, es que no... Mis herramientas en el dibujo, es decir, tal y como Jordi lo hubiese hecho, y entonces ahí es, Jordi dijo, les, les harás pensar, ¿no? Les harás pensar. Porque claro, esa mano, con el resto del dibujo, pues algo tenía otro significado, ¿no? Y en eso que hicieron el día de la exposición, y bueno, había, bueno, un hombre y una mujer, que serían, entonces eran, pues, una pareja, claro, yo 12 años, pues ellos, pues a lo mejor tendrían 20 y pico, ¿vale? O 30, los padres de algún niño del colegio, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba ahí detrás diciendo, hostias, qué vergüenza, ¿no? A mí me daba como apuro ese dibujo, ese trocito que yo tuve que hacer, porque yo consideraba que no estaba bien. No estaba bien con relación a todo el dibujo, porque todo el dibujo estaba muy bien, ¿no? Yo lo reconocía que estaba muy bien, ¿no? Y sabía que ese dibujo que yo había hecho, ese trocito, no estaba bien. Y entonces el chico, el hombre, le decía a la mujer, ¿a ti que te gustan estas cosas? Pensar. Es decir, al final eso les había hecho pensar, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Qué era el significado de ese dibujo, ¿no? Y solamente recuerdo una palabra, ¿no? De la mujer, una frase, ¿no? Dijo esto, me han dicho que tenga cuidado porque puede estar aquí en estos momentos, es muy inteligente. Bueno, estamos a prueba siempre, ¿no? Pero bueno, a mí un examen puede ser que sea, ¿no? Pero fijaos, lo más importante de todo eso es que la instrucción que les di a esos niños, ¿no? Hacer pruebas de color hasta que venga Jordi. Cuando venga Jordi ya os dirá lo que tenéis que hacer. Y tenía 12 años. A mí nunca nadie me había dicho lo que se tienen que hacer en estas cosas, las sustituciones. Es decir, las tienes que hacer siempre con mucho cuidado. Y ha sido muy interesante que esa sustitución coincidiera con esta sustitución que le tenía que hacer a Ferran. Porque la verdad es que yo pues la he hecho también con mucho cuidado y cuando, bueno, ha habido, eh, evidentemente, en relación con Ferran, sin perder el contacto, ¿no? Pero sin tampoco estar agobiándolo, porque es que no, es decir, también tengo una edad y tengo esa capacidad de poder tomar esas decisiones que considero que no van a hacer cambiar el mundo, ¿no? Entonces, sé que esa decisión que yo pueda tomar
no será trascendental, pero sin embargo va a hacer que no se paren las cosas, ¿no? Con lo cual, pues esos 3 días, pues bueno, acabamos con una que había que hacer, revisar la certificación de la obra y tal. Pero aunque yo había estado con Ferran, pues 3 días solo y 2 con él, 5 horas, pues bueno, al final se decidió, aunque por mi parte no hubiese habido ningún problema, yo tenía, digo, vamos, después de haberme revisado bien los datos y todo esto, bueno, pues al final la empresa tomó la decisión de repasarla también con su jefe de obra, que también estaba de vacaciones, ¿no? Y entonces dice, pues bueno, bien, me parece bien, ¿no? Pero fijaos, esa idea, ¿no? De ese niño de 12 años, pues de alguna manera, eh, bueno, también me ha servido, ¿no? Es decir, en las sustituciones, pues tienes que actuar con mucho cuidado, ¿no? Y con mucha inteligencia y bueno, claro, yo en el caso de que tuve que sustituir a Jordi, no recibí ninguna instrucción, ¿vale? Simplemente, pues ponte a las bravas, ¿no? Un torero sin capote. Y los niños, pues bueno, tampoco me iban a poder, no lo sé, porque, no sé. Bueno, yo quería haber hecho un brazo, ¿vale? Que era como si saliera del, del mural y al que estuviera viendo el mural le pegara un puñetazo en la cara, ¿vale? Pero no supe hacerlo eso. Yo creo que Jordi lo hubiese hecho así, porque era muy, ilustraba muy bien los, los movimientos de Son Goku, ¿no? Era, bueno, y aún lo hace, si le seguís, me parece que tiene dibujos suyos colgados en el Pius. Es, es un gran dibujante, no. Y entonces, bueno, pero fijaos, ¿no? Esas dos situaciones, ¿no? Que también son producto de un recuerdo, ¿no? Recordar. Bueno, y en el caso de Ferran, pues bueno, se activó ahí ese recordatorio de ese día que yo estuve en ese sitio, ¿no? Hace pues 17 o 18 años, ¿eh? Hace un montón de tiempo. Y bueno, no sé, es, veo que es un tema, pues bueno, Ferran está, digamos, están también metidos en un grupo, ¿vale? De, que bueno, se presentan, ¿no? Hacen reuniones cada semana y es como un de trabajo, ¿no? De, que te presentas, tú dices, bueno, yo soy Félix Bello, soy arquitecto y bueno, yo ofrezco mis servicios para lo que queráis, ¿no? Y entonces allí, pues bueno, hay una serie de gente que dice, mira, pues yo tengo esto y bueno, pues me interesa, ¿no? Pues, oye, vamos a hablar y no, son relaciones, ¿no? Te presentas cada vez, es decir, eso es un grupo muy interesante, ¿no? Eso se ve que lo impulsó Albert, ¿vale? Lo quería haber hecho a través del nivel municipal o algo más importante, pero el ayuntamiento, pues bueno, ya sabéis cómo son los ayuntamientos, ¿no? A veces el tema de la emprenduría, ¿no? Son muy, que no, depende del ayuntamiento que te toque, pues no.
tienen que ser pues, ayuntamientos mucho más, que vayan más en la generación digamos, de empresario, ¿no? Un pensamiento más de empresario, hablando claro y llano, ¿no? Tienen que ser ayuntamientos políticamente de centro derecha, ¿no? Centro derecha, derecha. No pueden ser de centro izquierda y me parece que en Igualada, o de izquierdas, ¿no? En Igualada creo que están los socialistas y entonces, bueno, es difícil, ¿no? Y Albert es un emprendedor, es un hombre, es como yo, pero con éxito. Ha tenido éxito, ¿no? Él ha tenido éxito en esas cosillas, ¿no? También montó un bar en una zona, bueno, le vino así, lo cogió con otros siendo socios y tal. También, bueno, está en otro nivel, ¿no? De cosas. Yo monté un centro de negocios, lo que pasa es la zona es que es lo que os he dicho muchas veces, ¿no? Vals es complejo. Pero bueno, yo con ellos pues no he perdido, y yo sé, por ejemplo, que con Albert pues, no le puedo ya ofrecer cosas pequeñas, ¿no? Tengo que ofrecer y con él estoy gestionando pues un tema de solares de dinero, ¿no? Mucho dinero. Lo que pasa que estamos también en esa situación que es complicado, ¿no? Es lo que digo muchas veces, ¿no? Las cosas llegan a una cierta edad. Y bueno, todavía no es el momento, ¿vale? Para esos solares. A lo mejor no. A lo mejor en septiembre se cierra la operación de todos, ¿no? Pero mientras tanto es complicado. Es mucho dinero, ¿vale? Estamos hablando de inversiones. A comprar solar ya son 1.200.000. Después tienes que construir 6 7 millones, ¿vale? Eh, y los promotores eh, muchas veces se cortan, ¿no? En estos momentos no hay promotor que consideran de tamaño medio, ¿vale? Promotores que quieran, es decir, es complicado acceder a este tipo de, es decir, los grandes promotores no lo cogen porque es pequeño, ¿vale? Y los pequeños no pueden coger porque es grande. Y necesitamos un promotor promedio que esté en ese nivel, ¿no? Para 35 viviendas. Y ese promotor es el que más sufrió toda la crisis económica, ¿vale? Con lo cual, bueno, esperaré a que me toque el euromillón, ¿vale? Entonces me haré promotor pequeñito, mediano, ¿vale? Para poder hacer esas cositas que están ahí. Pues sí, y es lo que os decía, ¿no? 6 años son muchos años. 6 años son muchos años. Son muchos años. Hay un tiempo para todas las cosas. Esto lo digo porque a través de ese dibujo de Jordi, ¿no? De ese momento, se han activado una serie de recuerdos alrededor de esa niña y yo, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, dices, bueno. Y después activó uno muy importante que me confirma lo que yo os digo, el tubo de la suerte. Y por eso ahora hablamos de la lotería con el permiso de, de esta señora, ¿no? O señorita, no lo sé. No sé si está casada, tiene hijos. No quiero decir nombres porque no quiero decir. Nos hemos, creo que la vi el año pasado. Creo que este lunes pasado me crucé con la que puede ser su hermana. Creo que es ella.
pero no sé en qué situación está, con lo cual no quiero decir nombres ni referirme a personas ni nada. Y tampoco quiero hablar de todo, porque eso lo dejo ya para ahí, ¿vale? Es decir, son esas cosas que... Pero fijaos cómo es el cerebro, ¿no? A través de ese dibujo y después, justo, que es lo que considero muy importante, ¿no? Después de todo, es decir, mm, puede ser que el amor no nos haya unido, pero ese interés que había, por lo menos por mi parte, ¿no? Como hombre que reconoce a una mujer guapa, porque realmente lo es guapa, y porque no me quiera, no quiere decirse que vaya a ser fea, ¿vale? Simplemente pues no tiene, digamos, el mismo interés que yo pueda tener por ella, ¿no? O que haya podido tener por ella. Porque realmente me he encontrado varias veces con ella, o es decir, la vida o las trayectorias nos han cruzado, y si ahí no ha habido, es decir, no se pudo, yo sí que me alegraba, es decir, las veces por lo menos las 2 veces que la vi, ¿no? En la entrada del instituto, que entonces era jovencilla, aún tenía 14 años, ¿no? Y yo acababa el instituto. Y claro, comprender que un hombre de 17 años, que estás con todo el calor corporal, a punto de cumplir los 18, que ya te consideras un hombre de verdad, ¿no? Cuando cumples los 18 años, tío, hostia, joder, es que te comes hasta, vamos, lo que venga. Te encuentras ahí con una chica que está buena, que te gusta, ¿no? No tenía es decir, ni los pechos grandes, no, era una señorita, ¿no? Y eso, hostia, joder, ¿no? Vas con una niña así y, hostia, te sube el nivel. No es broma, ¿eh? No. O sea, pasas de ser feo a ser el más guapo del universo, ¿no? Si ya te toca la lotería, pues entonces ya lo tienes todo, ¿vale? Después de esa situación, nos vimos en Crisalis. Y entonces, ese día ella me paró, ¿no? Y me dijo que ya tenía 18 años. Bueno, yo le dije que tenía 22, ¿no? Pero claro, en ese momento había pasado muchos años, ¿no? Y entonces ya no sabía quién era. Pero ella se había dirigido a mí como conociéndome, ¿vale? Y este recuerdo vino en el momento en que estaba yo pensando una combinación para el Euromillones, ¿no? Tenemos un grupo. Y entonces, bueno, había ido trabajándola, pim pam, y ese mismo día había pensado la combinación, ¿no? El movimiento que tenía que hacer en esa combinación. Fijaos que es como si hubiese estado, ¿sabéis las cajas fuertes, aquellas que te pones y dices el número y hace clac, clac, clac? Pues me pasó igual. Yo estaba haciendo, pues, tocando, manipulando esa combinación, ¿no? Y entonces, clac, ese día pensé todos los números, y entonces cuando llegué y me di cuenta que ya la teníamos. Es decir, lo que había pensado ese día ya estaba. Ya estaba la combinación. Ya la teníamos. Y en ese mismo día, ¡pam! Eh, ese recuerdo en Crisalis, se destapó, ¿no? Con esa niña, con esa mujer, que ya tenía 18 años. Y pasó algo singular, ¿vale? No quiso decirme su nombre, ¿no?
en la puerta del instituto. No sé si me lo dijo cuando estábamos haciendo ese dibujo, ¿no? No lo sé, posiblemente sí que me lo dijera. Pero yo no lo acabo de recordar. Es decir, hoy os diré la sucesión de los acontecimientos. Y justo yo miro y digo, hostia, esto fue en Crisalis. Y miro las fechas, sabiendo los años, ¿no? Porque yo dije mis años, ¿no? Me dijo, yo tengo 18, yo tengo 22. Eso lo recordé, ¿vale? Entonces miro el calendario, miro 22 años yo tenía, pues bueno, era en el 2000, año 2000. Y miro, y justo ese día que yo recuerdo, que yo hago el recuerdo del Euromillones, era un viernes, era en Crisalis, ¿vale? Y justo ese día del año 2000 era viernes sábado, ¿vale? Era viernes sábado. Con lo cual, fijaos lo que os he dicho siempre, ¿no? El tubo de la suerte, ¿vale? Pero lo más espectacular es que yo le había dicho lo siguiente: tu nombre aparecerá en una lotería. En el año 2000 no había lotería que tuviera letras para que apareciera su nombre. Con lo cual, solamente pueden ser el Euromillones. ¿Y qué pasó? Que si esto era un lunes, en el Euromillones del martes salieron 3 letras que daban su nombre. Sorprendente. Salió el nombre de una mujer con las 3 letras. Y evidentemente es ella, ¿vale? Fijaos cómo a veces la suerte era como, para mí, es como si me hubiese tocado el Euromillones, ¿vale? Porque no me quiso decir su nombre. No me lo quiso decir. Supongo que esperaba que lo recordara si me lo dijo de pequeña, ¿vale? Después, a partir de aquí, y desde entonces, y esta semana, por ejemplo, esta semana ya he tenido unos últimos recuerdos y, y sí, fui Félix. Yo cuando hablo de Félix, hablo de ese niño que fui. Félix fue un niño excelente, muy inteligente. Intentó controlar todas esas cosas donde la gente iba a fallar, todas esas cosas donde la gente me iba a perjudicar. Félix ha sido mi mejor ayuda, ese niño. Ese niño ha sido la persona que más me ha ayudado porque tocó esos puntos donde la gente me ha fallado. Intentó que no fallaran, pero es lo que os he dicho muchas veces y os lo que he dicho hoy. Si las cosas tienen que suceder y tienen que estar escritas, es muy difícil cambiarlas, ¿vale? Es decir, fijaos, todas las veces que me he visto con esta mujer, que aún la reconozco como una mujer muy guapa, ahora no sé cómo tendrá el culo, pero bueno, ya debe tener pues 43 años, no sé, prefiero no hablar porque no sé si tendrá marido, se habrá casado, tendrá pareja, tendrá familia, no lo sé. Y bueno, no tengo nada en contra. Lo que sí que recuerdo es que Félix tuvo este pensamiento. Esta niña no me ve como un hombre, me ve como una referencia. Y Félix pensó lo siguiente:
tengo que tener cuidado de no enamorarme de ella por eso, porque me veía, porque yo tenía la sensación, y así es, ¿eh? No es nada más, que ella me veía, esa niña me veía como una referencia y no como un hombre, ¿vale? Y, y era muy fácil enamorarse, desde mi parte, enamorarme de esa niña o de esa mujer en el futuro, era muy fácil. ¿Por qué? Porque es una mujer guapa, que entra, es decir, eh, no, sin ser exuberante, ¿vale? Pero es muy femenina. Es femenina, es mujer, ¿vale? Y claro, es decir, oye, pero tampoco porque ella no quiera o no te sienta como un hombre mm, no tenemos que reconocer, es decir, tenemos que reconocer que es una mujer guapa, ¿no? No, es decir, no tenemos que ahora potenciar el escarnio y hablar mal de ella, ¿no? Es una mujer guapa, simplemente no ha querido nada conmigo y punto. Ya está, ¿no? Ahí. Pues bueno, pero sin embargo, es decir, fijaos, intenté por todos los medios que ella, yo veía que eso era algo que me iba a perjudicar en el futuro, ¿no? Que me viera como un referente y no como un hombre. Y yo tenía 12 años en ese momento, 12, 13, como mucho, ¿no? Que ya veis, en ese momento, pues no, es decir, cuando eres niño, mm, cuando eres niño, no existe ese... eh, hombre, a los 12 años ya tienes las hormonas un poco movidas, ¿no? Ya empiezas a ver que a las niñas pues les crecen los pechos, eh, jolines, ya... Bueno, ya sabéis, no hace falta que lo explique, ¿no? Es decir, ya somos hombres, ya podemos dejar embarazada a una mujer, ¿vale? Entonces, bueno, a los 12 años te gustan las mujeres, es decir, te sientes atraído, pero no hay la chispa del amor, no existe, ¿no? No, ese nulamiento todavía no está maduro, ¿vale? Con lo cual, hace mucho más fácil, ¿no? De alguna manera, relacionarte con una mujer de ese nivel, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, que siempre que la he visto, para mí no ha sido difícil intentar hablar con ella, ¿no? Pero, claro, es decir, imaginaos que estáis en una discoteca y hablar con una mujer así, sin conocerla, pues se nos puede hacer complicado por el miedo al rechazo, ¿vale? Pero sin embargo, cuando eres niño, ese miedo al rechazo no existe, ¿vale? Y fijaos, yo intenté decir, después de todo, es decir, después de todo de todas las escenas, todas las situaciones en las que me he encontrado con ella en una oficina que había en Tarragona, en un bar con un amigo, su madre que vino a verme al bar, su padrastro que vino a verme al bar, su hermana que vino a verme al bar, eh, que es la que he visto este lunes. ¿Me explico? Eh, Todas esas escenas, junto con las que viví en el colegio, incluso hoy he podido recordar otra, ¿no? En que yo le decía algo, porque ella, pues bueno, se puso a hablar con mi padre y bueno, creo que le dije algo. Le dije algo así como,
dile a tu madre que no se meta. Algo así. Ya os digo, no he sido un niño tonto, ¿no? Ni ingenuo. Lo único que como he sido bueno, he sido bonachón, pues puede, se puede malinterpretar, ¿no? El eso, es decir, cuando tú eres capaz de ver lo que va a pasar aquí, ¿no? En este paso y en el siguiente, pues vas por la vida con una confianza muy diferente, ¿no? Por eso muchas veces alguien me ha dicho que soy muy confiado. No, no, no lo soy. No soy nada confiado. Soy desconfiado. No, generalmente no me fío de nadie, pero no puedo ir desconfiando siempre de la gente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, para poder ir tranquilo por la vida, pues genero confianza, ¿vale? O intento ser honesto. ¿Para qué? Pues para que la gente, pues bueno, sea igual que yo, ¿no? Es decir, alguien que me quiere traicionar, pues bueno, pues le seré honesto para intentar evitar que, bueno, que se produzca esa traición. Y si se produce, pues bueno, chicos, mala suerte, porque te estoy ayudando, ¿vale? Pues bueno, yo he sido así, ¿vale? Y he podido recordar todas esas escenas, ¿no? Que esto ya, pues bueno, ya me había pasado también. Bueno, y a raíz de esto, pues ese gran rompecabezas, ¿no? De esta niña, de su familia, del problema de Ross, del Partido Popular, ¿no? Se ha como cerrado, ¿no? Es, bueno, y sobre todo con esos recuerdos de hoy, ¿no? Y de ayer. Estaba pronosticado que cuando cumpliera los 47 años, todas esas cosas se iban a poder acabar, ¿no? Y bueno, posiblemente hemos llegado ya a ese punto final, ¿no? Y eso está bien, que las cosas de alguna manera pues también se acaben. No podemos, no nos puede quedar una cosa en una situación, ¿no? Como un ordenador, ¿no? Que está eh, bloqueado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues posiblemente fuera ese atasco, ¿no? Que podía tener, ¿no? Para otras cosas, ¿no? O ese atasco, ¿no? Que parecía que como si existiera, ¿no? En las relaciones, ¿no? ¿Qué pasaba, ¿no? Relaciones con otras mujeres, ¿qué demonios estaba pasando? Bueno, quedaban como colgadas o... Pues bueno, parece que, bueno, hemos llegado un poco a esa cuadratura, ¿no? Del círculo y, pues bueno, bien, ¿no? Si nos tocan euromillones, pues mejor, ¿no? Porque, pero bueno, aún hay que esperar al día y faltan aún 11 meses. Veremos a ver, veremos, crucemos los dedos y que todo eso, pues, es lo que he dicho muchas veces, ¿no? Nos deje una buena amistad. No tengamos, es decir, cuando nos encontremos, hablemos, no es aquello de... eh, es que no es necesario. Eh, Puede existir una amistad entre un hombre y una mujer, aunque la mujer sea guapa. Es decir, evidentemente, pues como hombre vas a intentar, pues bueno, y más si estás soltero. Si estás soltero como yo, pues
la mujer está soltera, pues, oye, pues intentarás algo, ¿no? O que te quedas ahí a ver a que te rasquen la espalda. Pues bueno, o te la rascas contra una columna, si te pica, ¿no? Pues bueno, pues a ver, que somos humanos, ¿no? Pues bien, paz y amor en la tierra del Señor. Hoy estoy especialmente moreno, bueno, o rojo. Ayer fui a la playa y, bueno, yo pensaba, como otros años, ¿no? Que sin darme crema ni nada, si no te metes en el agua, si te metes al agua, si te bañas en el agua, pues te tienes que dar crema porque si no el sol te pega mucho más y entonces, bueno, se pone rojo y después, bueno, se te quema un poco, tienes eh, un poco por la piel, ¿no? Roja y quemada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no me eché al agua, pero el sol estaba especialmente, pegaba más de lo normal, ¿no? Y bueno, se ve que al sudar, el sudor, la sal, la propia sal del sudor, no caí en eso, ¿vale? Sudé más de lo normal y hostia, para limpiarme el sudor, me metí en la ducha y no caí que puede ser que el agua es que salía caliente. No salía nada fría, ¿no? Y ¡fua! Eh, iba viendo cómo mi cuerpo se iba poniendo rojo, ¿no? A pesar de que ya, es decir, me mojé, me sequé, me puse la camiseta, ¿no? Y después los pantalones y hostia, y en eso que cuando iba hacia el coche veía cómo la piel se me estaba poniendo roja, ¿no? Y bueno, y después cuando llegué a casa me duché con agua fría, ¿no? Pero aún así, pues, hostia, ¿veis? Y esto sin meterme al agua, ¿no? Y hostia, noto, ¿veis la cara? Que me hace un contraste fantástico con el pelo gris. Y bueno, iba a ir hoy a la playa y bueno, ya, pues, creo que ya he acabado ya mi verano. Ya no. Lo que pasa que no quería quedarme blanco a trozos y bueno, quería broncearme poco a poco, ¿no? Y eso que estuve, pues, de 11:30 a 1:30, 2 horas o un poco menos, ¿eh? De 2 horas a 1 hora y media. Y pillé el sol, que dices, hostia. Pero fuerte, ¿eh? Otros años no me había pasado. No, me había pegado el sol, pero no es aquello que. ¡Guau! Ha sido fuerte, fuerte. Y que me he echado cremas hidratantes. Hostia, estoy ahí con el aloe vera también. Y ahora noto un poco de escozor, ¿no? Pero bueno, se ha bajado un poco la temperatura. Mira, ahora tendría que estar con esa chica, le daría un poco de calor. Si no tiene pareja y no tiene hijos, pues ese calor que le falta se lo daría yo, ¿no? Pues bueno, ánimo y tengamos suerte. Ahora voy a mirar la Lotería Nacional, que puede ser que nos haya tocado. A ver qué hora es. Si ya casi deben ser las 2. Espera. Hostia, sí, las 2. Bueno, os dejo, que voy a mirar la lotería. Tengamos suerte. ¡Hala! A disfrutar.